Vamos a ver si esto se puede proyectar aquí. Ahí está. Bien, estamos estudiando los libros de la Biblia, Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, o en hebreo sería Bereshit, que es en el principio. Los nombres en hebreo es como empieza el libro, ¿verdad? Éxodo, que es Shemot. Estos son los nombres. Shemot es nombres. Son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Vayikra, y les llamó, desde el tabernáculo les llamó, ¿sí? Y les dio sus leyes de cómo podían relacionarse con Dios en santidad para una comunión verdadera del alma. Ahora vamos a Bemidbar, en el desierto. Para nosotros es números, como ya habíamos dicho hace algunos 2 años que prediqué sobre números. Números es porque hay 2 censos grandes en el libro. Al inicio hay un censo y al final va a haber otro censo, porque los que se inscribieron al inicio no entraron. Yo sé que cuando leemos esas listas de nombres, a nosotros no nos dicen nada, pero imagínate que vas a entrar a la tierra prometida y tienes que estar en esa lista para que te tomen en cuenta y repartan la tierra y te den tu lote donde vas a construir tu casa. Entonces tú estarías ahí expectante, a ver, de la tribu mía, sigo yo, alcancé, no alcancé, no estoy anotado, ¿por qué no estoy anotado? Y tendría que ver eso, ¿verdad? Porque si no, no voy a tener el lote, la heredad, el lugar donde me estableceré junto con mi familia en la tierra prometida. De alguna manera, es que este acrílico no deja pasar muy bien la señal. Entonces, esas listas, finalmente, los que estuvieron en la primera lista no entraron. Y hacia el final del libro hay otra nueva lista, los que sí van a entrar. Y los que no entraron porque en el momento de estar cerca de la tierra prometida, justo para entrar, pecaron contra Dios. Y es lo que vamos a ver ahorita. Todo el libro de Números habla de muchas pruebas, pero yo digo que esta es la madre de todas las pruebas. Esta es por la que no entraron y se la pasaron en el desierto, pruebas y pruebas y pruebas y repitiendo pruebas, y casi todas tienen los mismos elementos, pero vamos a ver lo que tiene esta prueba, la que he llamado la madre de todas las pruebas. Y casi se parece a nuestras vidas. Tenemos pruebas, pruebitas, pruebotas, pero todos nos vamos a enfrentar a la madre de todas las pruebas, donde es necesario que nosotros sepamos cómo responder. Y es ahí donde esto se escribió para la nueva generación, que sepa cómo respondieron sus padres y cómo deben ellos de responder en esa prueba tan importante y trascendental para su vida. De eso dependería si iban a entrar o no a la tierra prometida. Entonces, estas listas las vamos a leer con más interés si pensamos que yo estoy ahí y se juega algo. Normalmente la bendición en inicio de año, los judíos te dicen que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Esto es lo que más importa. Y uno querrá decir, estaré ahí, voy a escuchar, porque cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Yo quiero estar ahí en esa lista, es la que cuenta. A lo mejor cuenta mucho para mí la lista de si fue aceptado en la universidad y me busco. García Antonio, sí está, entré. Porque entran 1 de cada 3 o algo así, ¿no? No todos entran. Entonces te alegras. Te buscas en otras listas. Normalmente nos buscamos en listas. Bueno, aquí también hay listas. Pero es importante estar en la más importante de todas las listas en que jamás estaremos en nuestra vida. En la lista del Señor, de Sion, la celestial. Que mi nombre esté escrito ahí en el libro de la vida del Cordero. Así que vamos a empezar leyendo Números capítulo 13 y capítulo 14, y vamos a ser pacientes con las listas, porque empieza ahí el narrador dándonos una primera lista. Están a punto de entrar a la tierra prometida y van a nombrar unos espías para que vayan a inspeccionar la tierra prometida. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán,
la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Notemos que son príncipes, porque luego alguno piensa, es que en la prueba fallamos porque pues, fue Eva. Ustedes saben que las mujeres, hay toda una teoría de que las mujeres son fáciles de engañar, y que las mujeres esto, y que las mujeres lo otro. Pero aquí van puros varones, no cualquier varón, príncipes, los mejores, escogidos de cada tribu. Para que no pongamos excusas de que es que, no, aquí van personas excelentes, valientes, vigorosas, jóvenes, esforzadas. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Jepani. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Imagínense que cada vez que dicen un nombre, y viene de la tribu de Rubén y se oye los vivas, bravos, las porras, los aplausos de todo el gentío. ¡Sí! De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. ¡Sí! Ve, haz los pedazos, ve, inspecciona la tierra, tú puedes, eso. Y cada quien de su tribu le está echando porras porque es una misión importante. Van a entrar a la tierra prometida, salieron de Egipto y ahora van a la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob, a la tierra prometida que dijo, por mi nombre que yo les voy a dar eso y les haré una gran nación. Y todos están entusiasmadísimos, y entonces el narrador nos hace una nota. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Notemos que la narración, de repente el narrador mete algunos datos que nos va dando como que un tip de por dónde va la enseñanza que quiere dar en este pasaje. Entonces, guárdelo por ahí en su mente. A Josué, a Oseas le cambió el nombre por Josué. ¿Por qué lo dijo aquí? ¿Qué tiene que ver con la historia? Lo veremos más adelante. Vamos a continuar. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev, subid al monte, observad la tierra como es, y el pueblo que la habita. Y aquí le va a dar 6, ellos saben que estoy obsesionado por contar 7, ¿verdad? Aquí les va a dar 6 contrastes, y el séptimo es la respuesta de ellos, que también va a ser el contraste. Fíjense nada más qué es lo que van a observar. Son 6 cosas. Si es fuerte o débil, poco o numeroso, si la tierra es habitada, si es buena o mala, si las ciudades habitadas son campamentos o plazas fortificadas, si el terreno es fértil o estéril, y si hay árboles o no. Esforzaos y tomad fruto del país. Y ahora hay otra nota del narrador, y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Y eso qué tiene que ver? Guardémoslo ahí, porque el narrador nos está dando una lección en medio de la narrativa. Entonces ya tenemos que Oseas le cambió el nombre por Josué. La segunda nota del narrador, había tiempo de las primeras uvas, ¿sí? Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Otra nota del traductor aquí, digo del narrador, ¿verdad? Los nombra por sus nombres, hijos de Anac. Y hay otra nota, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. ¿Qué tiene que ver eso, verdad? Bueno, guardémoslo ahí porque para el narrador es importante, ¿sí? Y llegaron hasta el valle de Escol.
guardemos ese nombre también que usa el narrador, Escol. Escol en hebreo significa racimo, racimo de uvas, así como ese que está ahí. Hace muchos años, cuando estaba en la facultad, me acuerdo que Carlos, mi amigo, llegó con un llavero y me dijo: mira, me regalaron este, alguien fue a la tierra prometida y me trajo este de allá. Y me dijo: ¿qué es? Y yo le dije: son los 2 espías que llevan el racimo de uvas. Ah, sí, no me había pensado yo que era eso. Sí, con los años me di cuenta de que este es el logotipo del Ministerio de Turismo de Israel. Digamos que ellos dicen: estos fueron los primeros turistas, entraron a la tierra prometida y sacaron un racimo de uvas, y es como su logotipo de turismo, ¿verdad? El Ministerio de Turismo. No lo sabía en aquel entonces. Yo nada más le dije: mire, parece que está narrando a los espías que vienen con unas uvas, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí. Entonces guardemos Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron entre 2, trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, arroyo de Escol, Valle de Escol, racimo de uvas, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Estas son notas o tips del narrador. Ya llevamos varios. Salvación, la ciudad desde cuándo está fundada, el nombre de Osea, el racimo, Escol, ¿sí? Era el tiempo de las primeras uvas, entonces está haciendo mucho énfasis en las uvas. Lo más cercano ahorita en mi guardarropa que agarré, pues traje este color, dije: vamos, ¿qué uvas? Lo más parecido, dije, ya una mermelada más diluida. Y entonces, ¿qué dice? Que entre 2 tenían que cargar ese racimo. Ya, ahí está, pues, más o menos ejemplificado. Un racimo de uvas tan grande que, para que no se maltrataran, la pusieron en un palo, ¿verdad? Y la cargaban entre 2, con cuidado, sí. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Y dice que, ya lo había pasado, vamos al versículo 28. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, y estas son sus palabras: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb, recordemos, de la tribu de Judá. Los hizo callar y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, rompieron sus vestidos. Esto era como señal de luto, pero también como señal de juicio, de desastre, de tragedia, como diciéndoles: no hagan esto. Desgarraron sus vestidos como diciendo: mi alma está desgarrada, no pueden hacer esto, no pueden no creerle a Dios. Y entonces dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Aquí tenemos entonces un momento muy difícil y crítico. Las personas tienen miedo. El informe es desalentador. Su primera respuesta es gritar, llorar, pensar en sus hijos y sus mujeres. Y dice: mejor aquí nos morimos, ¿para qué vamos a entrar? Nos van a derrotar, nos van a hacer pedazos. Algunos incluso dijeron: regresémonos a Egipto. Acababan de salir de Egipto, ¿sí? No tenían mucho de haber salido de Egipto, un año. Salieron de Egipto y se la pasaron en el Sinaí recibiendo instrucciones, y luego caminaron hacia la tierra prometida, y ya iban a entrar y dijeron: mejor no entramos. Y dijeron: la tierra es buena, pero yo tengo miedo. En el libro de Números, el pueblo de Israel va a tener muchos enemigos, pero el mayor de ellos va a ser un enemigo interior, hacia el interior. Antes de enfrentarse a los gigantes, ellos ya tienen hacia adentro angustia, miedo, desesperación, incredulidad. Eso estaba en el interior, eso no estaba afuera, eso estaba en ellos. Estaban enfrentándose a algo difícil, sí, eso es seguro, ¿verdad? Pero el enemigo estaba adentro, estaba como el enemigo de sus almas adentro, y es el que tenían que vencer primero y creerle a Dios. No tenían mucho que habían visto las plagas en Egipto y que habían visto a Dios poderoso obrando a través de Moisés, y habían visto el mar convertirse en sangre, el río, el Nilo en sangre, habían visto el mar abrirse, habían visto las plagas que venían, habían visto el granizo y el fuego, las tinieblas, la muerte, habían visto muchas plagas en Egipto y cómo ellos salían adelante. Habían visto todo el poderío de Faraón derrumbarse delante del Señor. El mayor imperio de aquel tiempo se había deshecho delante de ellos, porque Dios se agradó de ellos y los iba a sacar. Ahora estaban aquí y pensaban: nuestras mujeres aquí las van a matar o las van a hacer esclavas, nuestros hijos van a morir en el desierto y no van a seguir adelante. Y ellos veían estos opuestos y pareciera ser que los opuestos son malos, pero realmente los opuestos en la vida son complementarios. Voy a poner unos comentarios de las notas que tiene el narrador, que quiero que vayamos poniéndolas en la historia, cómo la está contando. Oseas es un nombre hebreo que significa salvación, pero Josué o Yoshua es Yahvé salva.
no nada más dice que es salvación, la salvación es de Dios, Dios es el que salva. Está enfocando no solamente la salvación, está enfocando a la persona que salva. El énfasis no está en la salvación, sino en la persona que les va a dar esa salvación, que es Jehová, que los sacó de Egipto. Este es el mismo nombre que tiene Isaías, nada más que Isaías lo tiene al otro lado, ¿verdad? En vez de Jehová salva o Yahvé salva, el nombre de Isaías dice salva Jehová, o las salvaciones de Jehová. Y luego el nombre de Jesús es la misma que Josué, nada más que en griego. Yahvé salva, o Él es el Salvador, ¿verdad? Dios es el que salva. Y está enfatizando la persona que les va a dar la salvación. Entonces le está diciendo a la nueva generación, ustedes tienen que enfocarse no nada más en la salvación, en la tierra, sino en el Dios que les va a dar esa salvación. Luego, cuando enfatiza que era el tiempo de las primeras uvas, inmediatamente dice que tenían que ver estos contrastes de si la tierra era, si el pueblo y la tierra y las ciudades era fuerte, débil, poco, numeroso, bueno, malo, campamentos o ciudades fortificadas, si era fértil o estéril y si había árboles o no. Todo eso es un juego de opuestos, pero los opuestos no necesariamente son malos si nosotros tomamos la imagen del racimo de uvas o del sarmiento. Cuando nosotros tomamos y enfocamos lo que el narrador quiere hacer, nos está hablando de las uvas, y yo creo que sería bueno saber que las uvas son enredaderas, las parras son enredaderas, las vides son enredaderas, y como enredaderas, yo no soy biólogo, pero tienen como que cuando van creciendo un bracito, que ese bracito no tiene hojas. Ese bracito, su única función es estar dando vueltecillas por ahí para ver de dónde se agarra, se enreda y hace fuerza. El otro bracito que le sale es el que le da la hoja para hacer la fotosíntesis y poder hacer el racimo. Si este brazo está fuerte, el racimo puede crecer grande porque lo va a detener este. ¿Sí? Tiene que tener de dónde agarrarse. Entonces Caleb les va a decir, ellos no tienen de dónde agarrarse, no tienen apoyo, pero nosotros tenemos al Señor. Él es el labrador, Él nos ha puesto un enrejado, Él es nuestro apoyo, de Él nos podemos agarrar y va a salir un racimo grande, ¿sí? Mucho fruto, pero es necesario agarrarse de Él, es necesario creerle, es necesario aferrarse a sus promesas. Por un lado, uno agarra y por el otro lado, uno fructifica, ¿verdad? Y recibe esa bendición. Cuando uno no tiene de dónde agarrarse, me refiero a la vid, lo que sucede es que esta rama, cuando no encuentra de qué agarrarse, se empieza a engrosar y a ser fuerte, rugosa, y se hace más fuerte para compensar o equilibrar el racimo que va a tener acá. Se hace tan fuerte para detener, porque no tiene sostén, que se muere, se seca. Para la siguiente ocasión, esa rama solita se va a caer y va a venir una nueva, un nuevo bracito. Cuando ellos no se agarran del Señor, el Señor les dice, ustedes van a perecer en el desierto y va a venir sus hijos, la nueva ramita, que tienen llamado de agarrarse del Señor, de creerle, de tener fe en sus promesas. Y ustedes dijeron que sus hijos iban a morir en el desierto. Ustedes son los que van a caer. Ustedes se hacen fuertes en ustedes mismos de tal manera que mueren y viene la nueva ramita. Y esa nueva generación que dijeron que iba a ser por presa, yo la voy a hacer que herede la tierra prometida, y ellos entrarán con Josué y Caleb. Incluso Moisés va a quedar en el desierto, pero se va a ver en otra ocasión. Pero esta es la imagen que quiere decir sobre el racimo, y dice, ustedes ven a los cananeos, ellos no tienen de dónde agarrarse, por eso tienen que hacer ciudades fortificadas.
Ellos no tienen a Dios, ellos no tienen esperanza. Su esperanza es su muro y su esperanza. Y no estoy hablando del presidente del país vecino. No, su esperanza es su muro y sus gigantes. Ahí está toda su fortaleza y eso se va a caer. Eso no es suficiente. Es lo que les está diciendo ahí Caleb. Su esperanza son esos gigantes. ¿Y ustedes creen que esos gigantes no cobraban cuota de protección? ¿Ustedes creen que eran así buena onda, defensores del pueblo, nada más porque sí, ya gratis? Eran tiranos, eran opresivos. Algunos dirían, mejor sálvanos, conquístenos, ustedes maten a estos gigantes porque queremos libertad de ellos. No crean que eran buenas personas esos gigantes. Ni esos muros iban a durar mucho. Y entonces Caleb dice, tienen muros porque tienen miedo. Nos los vamos a comer. No van a durar. Nosotros estamos agarrados del Señor. Ahí está nuestra fortaleza, en el Dios fiel y todopoderoso. Igual nos pasa hoy en día a ti y a mí, en la madre de todas las pruebas, porque llegarán esos momentos en que tendremos miedo o angustia, incertidumbre sobre el futuro, nos sentiremos como langostas que van a ser despedazados, pensaremos en nuestras esposas, en nuestros hijos, y no sabremos qué vendrá en el futuro, y nos invadirá un temor interior, y es entonces que tenemos que escuchar lo que dijo Caleb. No temáis, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Agárrense de la vid, del enrejado que puso el labrador. Después el Señor va a decir, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, y mi Padre es el labrador, así que agárrense muy bien, que van a llevar fruto, y mucho fruto, y más fruto, pero necesitan creer. Y llegará el momento en que nuestra fe flaquee, en que nuestra fe sea débil, en que aunque hayamos visto los hechos de Dios, hoy nos enfrentamos solamente a la palabra y la promesa de Dios. Una cosa es ver hacia el pasado y otra cosa es enfrentar hacia el futuro, donde los hechos todavía no han sido realizados y son solamente palabras, promesas de Dios que tenemos que creer. Decía Kierkegaard, la vida se comprende viendo hacia atrás, pero se vive viendo hacia adelante. Y hacia adelante siempre es por fe. Dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 8 a los judíos que habían creído en Él, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué se lo dijo a los judíos que habían creído en Él? Ya habían creído. ¿Pero a qué habían creído esos judíos? Habían creído a los hechos, a sus señales, a sus milagros. Ahora les dice, ya no crean nada más a los hechos y a los milagros y a las señales. Vayan un paso más adelante. Crean solamente por mi palabra. Si permaneciereis en mi palabra, sin que haga nada todavía, solamente a mi palabra, como le dijo a Tomás, bienaventurado Tomás, porque tú viste y creíste, pero más bienaventurados aquellos que solamente creen a mi palabra sin ver. Ese momento llegará en nuestra vida donde nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Jesucristo y decirle, Señor, creo, ayúdame en mi momento de debilidad, cuando mi fe flaquea, creo, veo gigantes delante, pero creo en ti. Y es el momento había un canto de niños, ¿no?, que decía, su bandera sobre mí es amor, ¿verdad? Cristo es la vid, y decimos nosotros las ramas, esta se agarra y esta fructifica. Su bandera sobre mí es amor. Y se hacían estos movimientos. Háganlos cuando estén en la angustia y digan, Señor, creo. Y por acá de un fruto de gozo, de ese gozo que trae la esperanza en la promesa de Dios. Dios se lo dijo a Abraham, Dios se lo dijo a los padres no creyeron y ahora la nueva generación tiene que tomar una decisión. Y ahí tenemos los opuestos, esos 6, y ahora la decisión es de ellos. ¿Creo o no creo?
Esta es la séptima y más importante que culmina la escena. ¿Creo o no creo? Creo que Cristo murió por mis pecados, que pagó por ellos y que por medio de Él ahora yo soy salvo, tengo ese perdón. Creo que en el momento de la enfermedad, de la estrechez económica, de los problemas familiares, legales, de todo tipo que nos encontremos, de las luchas interiores, creo en la promesa de Dios. Esa es la batalla de la fe. Vez tras vez nos vamos a enfrentar con una multitud que te dice, no puedes. Está buena la promesa de Dios, pero no podemos. Es demasiado difícil. Y habrá por ahí dos como Josué y Caleb que te digan, si Jehová está con nosotros, sí podemos. Si Jehová está con nosotros, sí podemos. Pero necesitamos creer. Depositar toda nuestra confianza en la promesa de Dios y abandonar nuestras vidas a Él. Algunos decían, yo no me quiero agarrar de Jehová. ¿Sabes qué? Mejor vámonos a Egipto, vámonos a agarrar de Faraón. Oye, Faraón lo acaban de dejar destrozado, despedazado, ¿cómo te va a ayudar? Pongamos un capitán y regresémonos a Egipto. Y así uno puede pensar, ¿de dónde me agarro en este momento de angustia? ¿De una cuenta bancaria? ¿De una muralla? ¿De mis estudios? ¿De mis relaciones interpersonales? ¿De mi destreza y habilidad en la vida? ¿De dónde me voy a agarrar? ¿Busco a los médicos, a la ciencia? ¿Dónde voy a estar refugiado? Y vez tras vez nos vamos a encontrar que Egipto no es un soporte fiel. No es un soporte fiel. No hay regreso a Egipto. No hay algo en que yo pueda soportarme. La salvación es de Jehová. Ese es el nombre de Josué. Aquí esto nada más lo conseguí por ahí en internet. No sé qué diga ahí el doctor, es un biólogo y lo puso ahí. Yo nada más lo que quería mostrar era sus dos ramitas, ¿verdad? Esas dos partes que son necesarias y decir que esa parte del racimo llegaron al arroyo de Escol, cortaron un sarmiento con racimo. Ese Escol, racimo, tan repetido en esos versículos, es un énfasis donde está la enseñanza del pasaje. En hebreo es la misma palabra y nos está diciendo que hacia allá está el mensaje de Dios, el mensaje para ti y para mí. Dios tiene grandes promesas para con nosotros y nosotros tenemos que creerle. Su amparo se ha apartado de ellos. Ellos no tienen a nadie más en quien refugiarse más que en esos hijos de Aná. Y algunos, como le decían a David, es muy grande, no le pegues porque te va a matar el gigante Goliat. Me acuerdo cuando leía a Zig Ziglar que decía, al contrario, es muy grande, no le puedo fallar. Sí, le tengo que atinar, está muy grande. Pero era Dios el que estaba ahí. Y sí hay cosas muy grandes. Y yo entiendo que como seres humanos, no importa la circunstancia, la edad, lo que haya pasado en nuestras vidas, va a llegar momentos en que nosotros podemos temer. Y hay que entonces pensar en esos tiempos de vida o de muerte, de esparcir piedras, recoger piedras, dar abrazos o abstenerse de abrazar. No es que uno sea mejor que otro. Uno se puede pensar y dice, ¿qué es mejor? ¿Esparcir piedras o recoger piedras? Pues depende, tienen sus momentos, ¿no? Son complementarios. Y así vamos a pasar por épocas y momentos que vamos a pensar, esto es malo. No necesariamente. A lo mejor es la oportunidad que Dios nos está dando para afirmarnos en la fe, para crecer en la fe, para reconocer nuestra debilidad y dependencia de Él y poder reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él nos hacemos fuertes, robustosos, morimos. Y es como decíamos ahorita en el Salmo, es como el tamo que se lleva el viento. Así es el injusto, pero el que teme a Jehová y pone en Él su delicia,
ese lleva su racimo de fruto. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará y su deleite está en Jehová. Y mientras todos estaban discutiendo y estaban enojados y unos hablaban de apedrear a Josué y a Caleb, Moisés y Aarón estaban tirados en el piso boca abajo. Unos lloraban, otros gritaban y algunos estaban planeando poner un capitán para regresarse a Egipto, que se les aparece la gloria de Dios. En ese momento nadie estaba pensando en Dios y su gloria, y que se les aparece y baja en la columna de fuego al tabernáculo y todos hacen silencio, como que me estaban llamando a mí y que llega Dios. Todos creían que era un problema de ellos. Todos pensaban en los hijos, las esposas, Egipto, Moisés, Caleb, esto y aquello, y cada quien traía su bronca interior, y de repente nadie estaba pensando en la gloria de Dios y se les aparece ahí en el tabernáculo y les dice: ¿por qué están hablando contra mí? Porque tienen hambre, les di pan del cielo. Ah, que se hartaron, ya no quieren pan del cielo, ahora quieren carne. Les doy carne y se mueren. O sea, de todos se estaban quejando. Entonces viene el Señor y dice: ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué mejor no te pongo por un pueblo mejor? Le dice a Moisés. Y aquí Moisés contesta de una manera extraordinaria y vienen las palabras, una de las palabras más bellas que a mí me gustan en el Antiguo Testamento. Hay varias personas que son importantes como intercesoras a favor del pueblo. Moisés pudo haber dicho: sí, deshazte de estos porque lo querían matar. Él pudo decir: aquí me libro de un problema y me pone sobre un pueblo mejor. Está bien. Es como Abraham. Imagínense, llega el Señor con Abraham y le dice: te tengo que decir, Abraham, que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Oh, si fuera yo diría: amén, ya les tocaba, estos perversos y que no sé cuánto. Pudiera haber dicho un montón de cosas. Sí, Señor, destrúyelo. Pero Abraham no hace eso. Trae otra cosa y dice: Señor, sálvalos. A lo mejor hay 10, perdónalos, a lo mejor hay 50 justos, a lo mejor hay 10. Y así se va negociando con Dios. Con el profeta Ezequiel, el Señor los va a mandar a la cautividad. Y Dios le dice: aunque estuvieran en medio de Jerusalén, Samuel, Job y Daniel, intercediendo por ellos, de todas maneras no les haría caso y los mandaría al cautiverio. Imagínense, Daniel orando por ti, perdóname, Señor. Y se junta también Job y se junta también Samuel orando por ti: Señor, perdónalos, como Moisés. Y aquí sucede algo extraordinario, porque Moisés no dice: Señor, ten cuidado de los niños, de los pequeños, las mujeres y los niños primero. No. Él dice: Señor, tu gloria, tu grande nombre va a ser tenido en menos, porque van a escuchar que tú los sacaste de Egipto y como no los pudiste meter, los mataste en el desierto. Y tu grande nombre, ¿dónde quedará? Tu fama. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra del cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. ¿Y qué creen que le va a recordar Moisés a Dios? Éxodo 34, 6 y 7. Esto lo van a recordar todos los profetas. Y Señor, tú me dijiste allá que Jehová, grande, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la maldad, la iniquidad, el pecado, y que vas a perdonar, que tú eres un Dios misericordioso, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Esta es la lección que le dan a todos los niños, los atributos de Dios. Y lo sorprendente viene en el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Vayomer Adonai, Shalachti Kitbareja. 4 palabras en hebreo. Vayomer Adonai, y dijo el Señor.
Shalachti, los perdono a ellos, que pareja, conforme a tu palabra. Dios atendió a la palabra de un hombre y perdonó a una nación. Eso es sorprendente. Eso es gracia. Eso es misericordia. Algo similar hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él oró por ti y por mí diciendo: Padre, perdónalos. Perdónalos. Ellos han pecado contra ti, han hecho lo malo. Ellos se han desviado y han pervertido sus vidas. Han sido injustos, pecadores. Han sido malvados, perversos, incrédulos. Y el Señor ahí en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos. Y el Padre responde: los he perdonado en Cristo. En Cristo tenemos perdón de pecados. Y cada vez que nosotros seamos atormentados en nuestra conciencia con la culpabilidad y pensando que Dios ya no nos ama porque hemos pecado y ya no somos dignos de Él, tenemos que nuevamente con esta mano agarrarnos de sus promesas de Él y decir: creo, Señor, creo en la sangre de Cristo, creo en su cuerpo partido en la cruz del Calvario, creo que con un solo sacrificio me ha perdonado y me ha hecho tu hijo. Creo. Cuando mi fe flaquea, Padre, ayúdame en mi incredulidad, en mi debilidad, en mis momentos de flaqueza. Padre, ayúdame, yo quiero creer. Las situaciones se van a volver difíciles. A veces por situaciones que nos pasan a nosotros, y a veces ni siquiera es a nosotros, sino a aquellos a quienes amamos, que están cercanos, y los queremos, y no sabemos qué hacer y cómo reaccionar, y nos angustiamos y nos preocupamos y nos metemos en una bola de la cual no podemos salir, y entonces se manifiesta la gloria de Dios y ubica todo. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, muestra su gesed, su misericordia, pero también hay juicio. No podemos quitar una cosa de la otra. Todos los profetas dijeron: este es un Dios misericordioso y piadoso que perdona, pero tenemos que tener en cuenta el juicio. Y entonces hubo una generación que recibió ese juicio de Dios, esa severidad de Dios. Y los hijos ahora tenían que confiar y considerar no solamente sus pequeñas y breves vidas, sino la infinita gloria y majestad de Dios. La gloria de Dios estaba en juego. Y en esos momentos en que nosotros flaqueamos, también tenemos que pensar: ¿cómo puede Dios ser glorificado en medio de todo esto que estoy viviendo? ¿Cómo Dios va a usar todo esto? Yo no sé, pero ¿cómo Dios lo va a usar para su gloria? Para que Él sea exaltado, su misericordia sea manifestada y Él pueda verse como ese Dios grande, digno, maravilloso que conocemos en la Escritura. Un Dios lento para la ira, aunque dice que ya le habían provocado 10 veces, y sin embargo Él lo seguía perdonando. Shalachti sin pareja. Ese es un versículo que para mí es impactante. Los he perdonado conforme a tu palabra. Eso es lo que hace Dios. Pero a la multitud le llama multitud perversa, multitud que menospreció la tierra prometida que Dios les daba. Dice: la tierra que vosotros despreciasteis se las voy a dar a sus hijos. Y los hijos que ustedes dijeron que iban a morir en el desierto, ellos van a pastorearlos en el desierto. La palabra desierto no es como nosotros la conocemos, como el Sahara, que tiene pura arena. La palabra desierto es más bien la idea de tierra de pastoreo. Es a donde se van a pastorear. Es más que desierto en el sentido de arena, es desierto en el sentido de que no está habitado. No son campos sembrados, sino es tierra silvestre, es tierra de pastoreo. Y entonces está jugando con las palabras el narrador para decir desierto, desierto. O sea, van a estar
siendo pastoreados por sus propios hijos. Los van a llevar ahí en el desierto como pastoreándolos hasta que se mueran, y entonces ya ellos se van a meter a la tierra prometida. Los van a traer ahí. No estaba totalmente solo, sí había sus carencias, pero había aguas, había pasto, los animales comían, ¿sí? Entonces prácticamente eso es lo que les dice. Y a los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, cuando volvieron y dieron este descrédito y hablaron mal, murmuraron, dice, ellos murieron de plaga delante de Jehová. Para ellos vino un castigo rápido que todos vieron, una plaga de Jehová, y murieron, excepto Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que daron comida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ahí está la bondad y la severidad de Dios, las dos cosas. Dios es misericordioso, pero no tiene por inocente al culpable, y los castigó. Ahí, en ese momento, la gente se puso de luto, lloró, y al día siguiente se pusieron a reconsiderar las cosas, se pusieron muy bravos y dijeron, no, ahora sí vamos a entrar a la tierra prometida, como dijeron, porque pues ya vimos que la regamos, vamos a resarcir las cosas. Y Moisés les dijo, no vayan, Dios no está con ustedes, no vayan. Y él no fue, ni el arca de Dios, o sea, la gloria de Dios en el arca no fue con ellos a la guerra. Se fueron ellos sin Moisés, sin Josué, sin Caleb, sin el arca, y les dieron una correteada. Salieron los moradores y los corretearon hasta no sé dónde, dice ahí. Pero fue largo el camino, después lo buscan en kilómetros ahí, para ver de qué tamaño estuvo el miedo. No estaba Dios con ellos. No vayas por ahí. El arca del pacto no subió. Vamos a brevemente a leer el Salmo 80 para ir concluyendo. No quisiera extenderme, no sé que ya me pasé de tiempo, pero vamos a ver el Salmo 80, si me dan oportunidad de leerlo tranquilamente, y vamos a ver. Poéticamente, Israel era esa vid que debería de estar con una ramita bien agarrado de Dios y con la otra dando fruto, fruto de gozo, de esperanza, fruto de justicia y de paz. Oh pastor de Israel, el que los andaba pastoreando en el desierto, escucha tú que pastoreas como ovejas a José. José es de la tribu de Josué, hijo de Nun, ¿sí? Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, el arca del pacto, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven, sálvanos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Josué, Yahweh salva. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio, a nuestros vecinos y a nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, el Éxodo. Echaste las naciones y la plantaste, la entrada a la tierra. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Tiempos de David y Salomón, el reino. ¿Por qué aportillaste sus vallados? La cautividad. Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada.
perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. La viña fue despedazada, fue arruinada, fue quemada, pero hay un renuevo que sube, el Mesías, el Señor Jesucristo, el que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, ese es el que nos restaurará y traerá salvación. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En la Biblia, en hebreo, la palabra para ira es como ardor en la nariz. Cuando alguien está enojado hace como que algo así, ¿verdad? Como que se inflama la nariz. Y ser lento para la ira es como tener cara relajada. Y cuando dice Dios es tardo para la ira, no es alguien que se enoja pronto, sino que es de rostro relajado. Pero en ese momento se había enojado con ellos y los envió a la cautividad. Habían colmado la paciencia de Dios. Y el profeta decía que Dios les dio la espalda y ya no los veía con agrado. Cuando viene Jesucristo, el apóstol Pablo va a decir que en Cristo Dios nos vuelve a ver con agrado. En Cristo el rostro de Dios resplandece para con nosotros. Nosotros tenemos salvación en la faz de Jesucristo. En Jesucristo Dios muestra toda su misericordia, bondad, fidelidad y perdona. En Jesucristo tú y yo tenemos esperanza, porque nosotros somos como esos espías que no creen. Seamos hombres o mujeres, seamos príncipes o sencillos, seamos personas de diferentes trasfondos socioculturales, educativos y demás, todos nos descarriamos como ovejas, pero en Cristo tenemos perdón de pecados. En Cristo hay salvación. Él es la vid verdadera y dice: separados de mí no pueden hacer nada. Necesitas estar cerca de mí. Y el autor de Hebreos va a decir: ¿con quiénes estuvo Dios airado todo este tiempo? Con los que no creyeron y anduvieron 40 años en el desierto, y aunque vieron su gloria, no creyeron. Ahora nosotros vemos su gloria de una manera diferente en Jesucristo. En la cruz del Calvario se muestra un lado glorioso que es oculto para los sabios de este mundo, que es oculto para los poderosos. Su gloria se muestra en un Mesías sufriente y perdonador que lleva nuestros pecados. Nadie quiere a uno sufriente, quiere un Mesías poderoso, conquistador. Y es ahí donde uno tiene que ver la gloria de Dios, en un Mesías sufriente. Luego Hebreos capítulo 11, que algunos le llaman los héroes de la fe, pero si tú lo lees, lo repetitivo, lo único repetitivo en ese capítulo de Hebreos 11 es por la fe. No está hablando de los héroes de la fe. Las personas cambian, pero todo lo que tienen en común es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nos aferremos a las promesas del Señor para nuestra vida cristiana, para nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo, en lo que hagamos. Es necesario que tengamos fe en el Señor. Todo ese capítulo dice: si vas a permanecer, y uno ofrece sacrificio por la fe, el otro construye un arca por la fe, el otro tiene hijos por la fe, el otro adora por la fe, el otro dice unas palabras por la fe, el otro conquista ciudades por la fe, el otro renuncia al palacio del rey por la fe. Lo único constante es la fe, para tapar bocas de leones, para salir de fosos, para salir de todas las vicisitudes de la vida, y aún para aquellos que murieron y sufrieron y padecieron, dice, pudieron hacerlo por la fe. La madre de todas las pruebas es una prueba de fe. Es una prueba de fe. Y si tú quieres recordar eso de la prueba de fe,
el narrador nos está diciendo algo como recordarlo. Racimo es la palabra del día de hoy. Cuando nosotros salimos decimos racimo, estoy en una prueba, ¿qué tengo que hacer? Racimo es lo que me va a recordar que yo tengo por un lado estar bien agarrado de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y entonces por el otro lado dar fruto, la vida que Dios nos ha llamado a hacer en esta vida. ¿No va a ser sencillo a veces? No decimos bueno o malo, decimos aquí hay de todo, hay opuestos pero son complementarios. Hay tiempos de mucha abundancia, pero va a haber tiempos de escasez. Va a haber tiempos de salud, pero va a haber tiempos de enfermedad. Va a haber tiempos que humanamente podemos decir son exitosos, pero también va a haber crisis. Y son complementarios. En cada uno de ellos tenemos que recordar racimo. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y es el tiempo de que nosotros también entregamos nuestra vida a Dios en fe. Vamos ahora. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que tú eres un Dios bueno, misericordioso, piadoso y perdonador. Creemos en Jesucristo, creemos en su sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos a vivir en fe, a que cada una de las situaciones que enfrentemos a lo largo de nuestra vida podamos agarrarnos de ti. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos a fortalecernos unos a otros como comunidad de creyentes y encontrar fe en el rostro del hermano, en la palabra del hermano, en las alabanzas que entonamos como iglesia. Ayúdanos a fortalecernos en la fe al estudiar tu palabra, al confiar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestras vidas completamente en ti, sabiendo que tú eres un Dios fiel, bueno, perdonador, lleno de gracia y de bondad, y que un día volverás por nosotros. Ayúdanos también para llevar este mensaje del Evangelio de tu gracia a otros que no te conocen y que están sin amparo en esta vida, que no hayan de dónde sostenerse. Ayúdanos, Señor, a mostrarles el Evangelio en tu palabra, con amor, con gracia. Señor, sé con cada uno de nosotros en los momentos que enfrentamos. Sabemos que algunos enfrentan tiempos difíciles de enfermedad. Fortaléceles, Señor. Fortaléceles con tu Santo Espíritu en el hombre interior. Sabemos que algunos enfrentan tentaciones. Fortalécenos, Señor, en las tentaciones. Sabemos que la vida se puede complicar de muchas maneras. Ayúdanos, que en todo, sea adversidad o sea tiempos de bonanza, podamos ver a ti y darte las gracias y adorarte, a ti que vives por los siglos de los siglos, a nuestro Dios bueno, fiel, perdonador. Gracias por tu vida que nos das en Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.